Bueno, en realidad nosotros lo que tenemos para hacer con ustedes es lo mismo que estuvimos haciendo durante toda la semana. Vamos a leer Hebreos, si es que hicieron la tarea. Sí. Hebreos, pero en esta ocasión vamos a arrancar distinto. Vamos a arrancar desde el 3, vamos a leer 3 y 4 de Hebreos, capítulos, y después vamos a seguir con 12 y 11. 11 y 12. 11 12 y 11. 11 y 12. Bien. Ahora de la fe acá. Bueno, Vamos a... mira qué justo. Bien. Te pedimos, Señor, que en este momento en el que vamos a leer esto y vamos a escuchar, vos pongas tu sabiduría en nosotros, Señor, para poder entender y poder vivir todo lo que vamos a estar hablando. Señor, que quites de nosotros todo prejuicio, si es necesario quitar de nosotros todo concepto. Señor, nos despojamos de lo que ya creemos haber aprendido y estamos abiertos a que nos sigas hablando, Señor, a que vos sigas formando en nosotros Cristo, Señor. Amén. Amén. Corremos todo velo para que esta palabra pueda hallar cabida en nosotros. Amén. Nos despojamos de todo lo que no sea Cristo ahora. Bueno. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a arrancar por el 3. Dice, vamos a estar leyendo la NBLH. ¿Qué es? La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Sí, parecida a la de las Américas. Es la de las Américas, solamente que tiene Un poquito más actual. los verbos actuales nomás. Bueno. Bien, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel a lo que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Amén. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más adelante. Pero Cristo, el Mesías, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual, yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme y hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Porque, ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en lo que lo oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, aquellos quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia o incredulidad, se puede leer también. Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Hay algo que creo que nos va a quedar grabado, es si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo único escrito en la palabra que puede hacer esto. O sea, encontrar la división del alma y el espíritu y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo. Qué poder, ¿no? No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, solo que sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Amén. Bueno, la consigna es
Además, esta semana que viene, además de el capítulo 11 y 12, vamos a agregar el 3 y el 4 para ir bien masticándolo y encontrar bien el nexo que hay entre estos 4 capítulos y que se nos sea revelado. Amén. Resulta que Dios siempre tuvo un plan, un propósito eterno. Y... ¿Vos querías decir algo? ¿No? Te iba a decir la Biblia esta si querías. No, está bien. Resulta que Dios siempre tuvo un propósito eterno, un plan. Y que a lo largo de la historia, desde Abel, pasando por Noé, por Moisés, pasando por José, ¿me salté a Abraham? Sí, me salté a Abraham. Por Abel, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, José y después Moisés, todo el pueblo. A lo largo de todo lo que fueron viviendo ellos, Él dejó siempre bien claro qué era lo que pretendía y qué era lo que quería hacer, cuál era su propósito, cuál era su plan. Y ese propósito y ese plan es reunir todas las cosas en Cristo. Es como escuchábamos en estos 2 capítulos, es entrar en su reposo. Cuando Dios hace la creación, dice que al 7º día reposó de todas sus obras, ¿no? Ahí es como que entra en escena el reposo, Cristo. Entonces, vamos a ir al 12. ¿12? Al 11. Siempre me confundo. Hebreos 11. Vamos a leer el primer versículo y después. Hebreos 11. Hablábamos con los chicos en la semana sobre la fe. Y yo creo que cada uno debe tener su propia definición de fe. Seguramente todos debemos coincidir en que es creencia, por así decirlo, una forma de creer o esperar algo. Y a veces a mí, leyendo el capítulo se me mezclaban algunas cosas, no lograba entender muchas otras, hasta que el Espíritu Santo fue corriendo velos y me hizo ver y nos hizo ver a todos que a veces separamos mucho las cosas. Y a veces tomamos la fe como si fuera una herramienta, como algo que yo tengo y lo uso cuando lo necesito, pum, lo uso. Y el Señor nos iba hablando que fe es Cristo. Es como un sello que Él nos pone. O algo así. Todavía no sé bien cuáles serían las palabras. Y puede ser que a algunos se las leen en la semana. Pero es como que Él nos selecciona, nos pone un sello ahí, fe, Cristo. Y entendiendo esto, yo me gustaría leer este Hebreos 11, cambiando la palabra fe por Cristo, para que podamos entender mejor. A mí me ayudó mucho. Y vamos a arrancar desde el 1. Dice: ahora bien, Cristo es la sustancia de lo que se espera, la convicción o demostración de lo que no se ve. Porque por Cristo recibieron aprobación los antiguos. Por Cristo entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por Cristo Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio
o la demostración de que, o mejor dicho, la aprobación de que era justo, dando Dios aprobación, testimonio de sus ofrendas. Por Cristo, estando muerto, todavía habla. Por Cristo Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio, aprobación, de haber agradado a Dios. Y sin Cristo es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por Cristo, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según Cristo, según la fe. Por Cristo Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por Cristo habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, la tenían reclara. Sabían que lo que el Señor la promesa que le había dado no era esa tierra en la que ellos estaban. Por eso no se asentaron ahí, sino que esperaban el reposo, la tierra prometida, Cristo. También por Cristo Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Y hoy, cuando Cristal nos compartía ese pasaje de... No te acordás cuál era, ¿no? Que hablaba de que había millones y millones de personas. Apocalipsis 7:9. ¿Alguien si lo puede buscar, por favor? Yo lo busco. Habla de... ¿Qué te digo? ¿Te digo? Dale. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Hasta ahí. Cuando dijo eso me hizo acordar a esto, a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en Cristo, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos, o sea, expatriados sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, y no, pues les ha preparado una ciudad. Por Cristo Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo en Isaac, te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por Cristo, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto
a cosas futuras, a cosas que no se veían. Por Cristo Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por Cristo José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por Cristo Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron en el edicto del rey. Habían algo en Moisés que hizo que los padres lo escondieran sin temer lo que el rey había dicho. Por Cristo Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en Cristo, en el reposo, en la tierra prometida. Poner el nombre que más te guste. Por Cristo Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por Cristo celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Ahí tenemos lo que yo les decía hoy, que el Señor se encargó de dar a conocer siempre su plan y su obra. Y ellos, celebrando el rociamiento de la sangre y celebrando la Pascua, estaban manifestando eso, que morían en Cristo. Porque no es que se salvaron, Dios los salvó del destructor de los primogénitos y ellos quedaron vivos. No, estaban diciendo, en Cristo morimos. Por eso era el rociamiento de las puertas y ellos estaban adentro de la casa y comían del cordero. Morían en el cordero. Y eran justificados en él. 29. Por Cristo pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. También hablamos de esto con los chicos en la semana. Qué interesante que de todas las maravillas que hizo Dios con el pueblo de Israel en Egipto y con Moisés, resaltara esta. Y la resalta porque otra vez manifiesta lo que Él estaba queriendo hacer con nosotros, lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo ya. Era el pueblo atravesando la muerte, atravesando el mar rojo, por Cristo. Y por tierra seca, o sea, por un camino ya transitado por Él. O sea, esa tierra seca por donde ellos pasan, manifestaba eso que en Hebreos dice, al final me olvidé de buscarlo, cuando habla de que Jesús nos introduce a través del velo y Él va delante de nosotros y nos introduce. Y claro, iban por un camino ya transitado. Por alguien ya había pagado el precio de la muerte, había abierto el camino. Y no solo probaron la muerte, sino que al cruzar entraron en la tierra prometida. Entraban en el reposo. Ahora, ¿por qué es que ellos prueban la resurrección? Si no es que es por Cristo. Porque los egipcios también probaron la muerte en el Mar Rojo, pero no llegaron a la resurrección porque no tenían Cristo. Por eso es esto de la fe es como un misterio para mí. Porque si en verdad fuera algo que yo puedo desarrollar cognitivamente, puedo ejercitarme en esperar lo bueno, en creer lo bueno,
Los egipcios lo podían haber hecho también, si era algo cognitivo que yo puedo hacer. Pero no lo pudieron hacer porque no era algo cognitivo, algo que yo desarrollo, que puedo llegar a desarrollar, sino que era como un sello. Los que estaban sellados por la fe, los que estaban sellados por Cristo, los que tenían Cristo, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron por ese camino, cruzaron la muerte hacia la tierra prometida, hacia el reposo, y encontraban resurrección en Cristo. Los que no tenían Cristo probaban la muerte nomás, se ahogaron ahí. 30. Por Cristo cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Otra vez, yo siempre me preguntaba por qué Dios los manda al pueblo a rodear Jericó 7 días, caminando toda una ciudad, para que al séptimo gritaran y se cayeron los muros. Y leyendo ahora con este entendimiento de fe igual a Cristo, te lo deja bien claro. Por Cristo cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeado por 7 días. O sea, no iba a ser por obras, sino que al séptimo día, como Dios cuando finaliza su obra, entra en el reposo, entra Cristo en escena, ellos también. No iba a ser por obras, sino que cuando entrara Cristo, cuando entraran en el reposo, ahí iban a caer los muros. ¿Se va entendiendo más o menos? Es un poco loco, ¿no? El Señor nos dé sabiduría para seguir captando y aprendiendo más cosas. Por Cristo, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por Cristo conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y ahí, si vos querés poner tu propia historia, puedes ponerla, porque hubo un Cristo con el que fuiste sellado, que hizo que dejaras, no sé, adicciones, familia, amigos, amistades, quizás trabajo, hubo posesiones, hubo un Cristo con el que fuiste sellado, que más allá de tus obras, más allá de lo que vos hubieses planeado, te fue atrayendo a Él mismo, te fue reuniendo en Cristo. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados. Mirá, unos por Cristo habían puesto en fuga ejércitos extranjeros, habían apagado la violencia del fuego. Otros se hicieron fuertes, siendo débiles se hicieron fuertes, se hicieron poderosos en la guerra. Y otros fueron torturados por el mismo Cristo. Fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados. ¿Quién fue tentado alguna vez? Muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, desde lo que empezó a hablar desde Abel hasta lo que termina de hablar acá, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros,
a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Tremendo. 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dale. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere acá a estos testigos? Muchas veces, o por lo menos a mí me había pasado y me habían enseñado que estos testigos eran quienes me estaban mirando por si yo hacía algo mal o no, en esa dirección iba. Pero siguiendo la lectura es bastante lógico a lo que se refiere. Tenemos todos estos testigos. ¿Y qué es testigo sino el que tiene testimonio? Tiene el haber transitado todo esto. Entonces, teniendo todos estos testigos que por Cristo hicieron todo esto, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. De esto sirven los testigos. Nos dan testimonio de que por Cristo es posible todo. Exactamente. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de gente que ya lo comprobó, lo probó y fue aprobada, recibió aprobación, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia y perseverancia la carrera que tenemos por delante. Díganme si eso no suena a reposo. Corramos con paciencia. Despojémonos del peso que tan fácil nos envuelve, del pecado. Y todo eso son cosas que están fuera de Cristo únicamente. En Cristo no vamos a encontrar un peso y un pecado que nos asedia. Son cosas que están fuera de Cristo, que están fuera del reposo. Y entremos en el reposo. Corramos lo que tenemos por delante en el reposo. Con paciencia, con perseverancia. Sí, no me acuerdo si en el 3 o en el 4 me parece, que leímos hoy de Hebreos 3 y 4, decía, esforcémonos. Sí. A ver, léelo como dice. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, y no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia o incredulidad, siguiendo la misma lógica de lo que venía hablando en estos 2 capítulos, que daba como desobediencia igual a incredulidad. Entonces uno podría... Para entrar en el reposo hay que creer y obedecer. Hay que esforzarse. No endurecer nuestro corazón. Hoy que escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y uno podría decir, bueno, pero ¿tengo que entrar en el reposo o me tengo que esforzar? ¿Cómo es el tema? No, justamente esforzate. Si vas a poner tu cabeza en algo, que sea en entrar en el reposo, que sea en despojarte del peso y del pecado que tan fácil nos asedia, que nos envuelve. En eso esforzate, preocupate, y no sé si sería la palabra, ocupate sería, en quitarte de todo eso para entrar en el reposo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador es
no es solamente aquel que culmina, yo leía en el diccionario el otro día, sino también es el que lleva a cabo. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Decime si no te habla de reposo. Él es el que hace. Pongo mis ojos en Jesús. Es como si yo no es solamente poner mi mirada como yo puedo poner mi mirada en Rebeca. No es simplemente mirar a Jesús, es poner mis ojos en Jesús. Y ahí yo tengo otra perspectiva de visión. Veo lo que Él está viendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Reposo. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. En su corrección, disciplina, que es para su corrección, o sea, disciplina, que sufren, que lo soportan. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, y no pregúntenle a los que fueron mencionados en Hebreos 11, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinan, o sea, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados o adiestrados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Me hace acordar a Noé, creo que habla, buscan en 11. En el 11, búscalo a Noé. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por Cristo. Por la fe. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Haced sendas derechas para sanar lo que tengas que ser sanado. Para que si lograste despojarte del pecado que fácilmente te asedia, no vuelvas a caer. Y bueno, eso me digo para mí también, cabeza dura. Hagamos sendas derechas para que lo que tenemos cojo
no se siga lastimando más, sino que se sane completamente. Cambiemos lo que tengamos que cambiar. Si tenemos que cambiar el entorno donde estamos, si tenemos que cambiar un trabajo, o tenemos que cambiar alguna amistad o lo que sea, hagámoslo, cambiemos, salgamos del ambiente que nos hace caer. Busquen y sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, porque somos cuerpo. Si en mí brota una raíz de amargura por no haber entrado en el reposo, porque en el reposo no va a brotar una raíz de amargura, va a contaminarlo a él, a ella, a él. Todos nos vamos a ver afectados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, por un placer momentáneo, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Quieres añadir algo? Y qué ejemplito Esaú, ¿no? Que está en particular que el que rechaza la primogenitura después no la puede recuperar. Por más de que se arrepienta, porque dice que estaba arrepentido y con lágrimas, pero fue rechazado. Escuchen esto porque es tremendo. El 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedrada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. O sea, la cosa era bastante brava. Moisés tenía miedo. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado a la Jerusalén celestial, esa ciudad celestial de la cual hablaba en Hebreos 11. Que quería Abraham. Que la que estaba esperando a Abraham y sus hijos. Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. No sé si ustedes notaron que dice: y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Pero no era que no habían recibido la promesa para que a fin de que no sean perfeccionados, y nosotros, ¿cómo es que vos lo tenés más a mano que yo? ¿Qué dice en el último? Dice, Sí, dice, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. sin nosotros. Ya fueron perfeccionados. Ya no hay tiempo. O sea que nosotros estamos viviendo ese tiempo. Claro, porque ellos no iban a ser perfeccionados sin nosotros. Y si ellos ya están ¿Entienden? perfectos. ¿Se entiende? No se entiende. estaría entendiendo.
Pero volver, ahí tiene que volver. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion, o sea, ya no estamos. Lo que pasa es que ellos ya están fuera de las limitaciones del espacio y del tiempo de lo terrenal. Ahora, Y nosotros en espíritu estamos ahí, pero en cuerpo todavía estamos estamos acá. Claro. Pero estamos viviendo ese tiempo de perfeccionamiento, Exactamente. porque somos uno con ellos. Iglesia de los primogénitos, Asamblea General. Somos uno con ellos. O sea, entrar en el reposo, no lo vas a vivir cuando te mueras. Ya tenés el derecho de ahora entrar en el reposo, ser perfeccionado. Porque dice ellos ya, a los espíritus hechos ya, de los justos hechos ya perfectos, los cuales anteriormente no habían recibido la promesa a fin de que no sean perfeccionados sin nosotros. Ahora ya son perfectos, o sea que ahora nosotros también hemos sido hechos perfectos En el reposo. en el reposo. Y a Jesús, el mediador, ¿se entendió? No sé. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de rechazar a aquel que habla. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, el monte Sión, Jerusalén celestial. Su voz hizo temblar entonces la tierra cuando se nos amonestaba desde la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles, las que no se ven, las que están en Cristo. Sí, ¿querés decir algo? Claro, porque dice que las cosas creadas son movibles. Y entendemos que lo creado, o sea, no está hablando solamente de esto que vemos y tocamos. Está hablando también de los espíritus, las cosas creadas, de todo. Para que Ay, todo, qué loco. todo es movible. Lo único que no es lo único que es inconmovible es Él. Es Él. Y todo Cristo. lo que esté dentro de su reposo. ¡Epa! Eso es lo que no perece. Amén. Después hasta los espíritus y el segundo cielo todo. y todo. Hasta el Tercer cielo y los angelitos que están. querubín más lindo que se te cruce o, Todo es movible. la carreta de fuego más impresionante que veas. Por lo cual. 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, tengamos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.